Gloria al Señor. Dios te bendiga una vez más esta hermosa mañana. Bendigo tu vida, la vida de tu familia, tus proyectos. Estamos iniciando un año más según el calendario, ¿verdad? Y una semana de labores. Algunos hoy inician sus labores. Los niños sus clases. Seguramente en el transcurso de la semana, en este año, te vas a encontrar con dificultades. Es casi 100% seguro. Pero la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14. Déjeme darle lectura a esa palabra. Dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Ayer, hablando con uno de mis hijos, me decía, papá, mi hijo lo van a operar en este momento, yo te pido de favor que ores por él. Y me mandaba una foto. Me imagino que el corazón de mi hijo pues estaba angustiado, preocupado. Con todo y eso yo lo alenté con esta palabra. Hay días de adversidad, hay días de problemas, hay días donde creemos nosotros que el Señor ya nos abandonó o creemos que el Señor no tiene el poder suficiente para evitar que nosotros estemos en adversidad. Y lo que es más grave, algunas veces pensamos que la adversidad es como un castigo. La Biblia dice y nos enseña que la adversidad, los problemas, los días malos, debemos de verlos con un propósito. De acuerdo a lo que hemos leído en el libro de Eclesiastés, hay propósito. Cuando hay un problema en nuestras vidas, no es que Dios nos abandone, no es que Dios no tenga el poder para resolvernos los problemas, sino que la Escritura es enfática en decir que cuando el problema viene, el propósito de Dios es que lo busquemos, es que veamos hacia Él. Él ha creado los días buenos y los días malos. Él ya tiene todo arreglado. Amén. Toda esta semana que viene, todo el año que según el calendario que tenemos, tiene todo arreglado. Ahora sí que todo está bajo control, bajo el mover de Dios, bajo la lupa de Dios. Él en su omnisciencia, omnipotencia, ya sabe cómo actuar con nosotros, porque la Biblia dice que el propósito de Dios se ha cumplido en nosotros y Él ya nos ve salvos, ya hemos sido redimidos. En ese sentido, en el peregrinaje de nuestra vida, hablo con aquellos que le pertenecemos a Dios. Todo, dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que en todo hay propósito. Dice la Biblia, el que ama a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Él va a cumplir su propósito en nosotros. Él va a cumplir su propósito en nosotros. De una o de otra manera, Él va a obrar en nosotros. Así es que en el día malo, considera, dice el Eclesiastés, porque hay días malos, hay días buenos, hay días malos. Y la Biblia dice, en el día malo, considera. Dios ha creado tanto el día bueno como el día malo, con el fin, con el propósito, con la idea de que en el día malo nosotros veamos a Dios. En esos momentos donde no encontramos una respuesta, no encontramos una solución, es donde nosotros buscamos a Dios. Valga aclarar entonces que los días malos algunas veces vienen porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Si el propósito de Dios es que en el día malo nada encontremos más que solo en Él, cuando el médico te dice que ya no hay solución, cuando el banco te dice que ya no te va a prestar, cuando abres la nevera y ya no hay nada allí, cuando ves en tu bolsillo y no hay dinero, ni de dónde agarrar, ni quién te preste,
Cuando tus hijos están enfermos, cuando tus hijos están mal, cuando tú estás enfermo, que dice, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? A veces dice la Escritura que esos días han sido creados por Dios con un propósito, de que lo busques. Así que si estás viviendo o vives dificultades en esta semana, y por qué no decirlo en el transcurso del año, vamos a procurar estártelo recordando. Considera, dice el escritor, el sabio Salomón, a quien se le atribuye este libro de Eclesiastés, considera. Dios dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y yo alentaba a mi hijo, decía con esa palabra, bueno, Dios te está mandando, yo tranquilo. ¿Por qué yo estoy tranquilo con mi nieto que va a ser operado? Porque yo oro por él todos los días. Oro por mi hijo, oro por sus hijos, los pongo en las manos de Dios, los cubro con la sangre de Jesús, con su gracia. Le digo, Señor, cumple tu propósito en mis hijos. Y sé que hay propósito. Yo le decía a mi hijo eso ayer. Hay un propósito. Ten paz. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ver cuál es el propósito de Dios. Cuando hay adversidad, Él ha creado ese día. Él ha creado ese día cuando no tienes. Él ha creado ese día cuando estás enfermo. Él ha creado ese día. En nosotros hay propósito. Porque nosotros decimos, bueno, si yo soy hijo de Dios, si yo estoy con Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Para que aprendamos que nada hay fuera de Él. Dice la Biblia que Él nos lleva al desierto para que nos enamoremos de Él. Usted no quiere ir al desierto, viva enamorado de Dios. Usted no quiere vivir circunstancias, no se aleje de Dios. Yo quiero entender este pasaje como cuando nos estamos alejando, la fe está menguando, nos estamos olvidando de Dios. Y eso suele pasar cuando nos va bien. Por eso la Biblia dice en el libro de Éxodo 18, si no me equivoco, que Él da el poder de hacer las riquezas, pero que cuando tengamos las riquezas, dice, no nos olvidemos de quién nos las ha dado, porque tenemos ese defecto humano en nosotros, que cuando estamos bien nos olvidamos de Dios. Entonces viene el día de la adversidad para que te acuerdes que tú tienes Dios, para que te acuerdes que el mundo, Satanás, el banco, todo lo que Dios te bendice, Dios tiene control de todo eso. Considera, dice, en el día malo, Dios lo ha creado para que lo busques. Así es que, si estás pasando una situación, bueno, considera, busca a Dios. Entre más rápido lo busques, más rápido vas a salir de ese problema, ¿verdad? Ahora, si estás viviendo una adversidad, tienes que tener paz. Dios tiene el control. Dios ha creado las dos cosas. Y yo le decía a mi hijo, ten paz. A los 20 minutos me habló y me dijo, papá, ya hablé con el médico, ya le hicieron la intervención al niño, ya lo operaron, todo está bien, ¿verdad? Entonces hubo adversidad ayer en la casa de mi hijo. Ahora mi enseñanza como pastor y como padre, que le enseñé tantas cosas malas a mis hijos, ahora les digo yo, ¿cuál es el propósito? ¿Qué Dios quiere decirte? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Yo no sabía decirte, yo creo esto y esto, le digo, pero tu relación con Dios es personal. Tú sabes qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué llegó esa adversidad? ¿Por qué llegó ese problema? ¿Por qué llegó esa situación donde no puedes salir de él? Bueno, considéralo. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada encuentre fuera de él. Tenemos que buscar a Dios.
tenemos que ir a Dios. Cuando nos alejamos de Dios, dice el profeta, que Dios nos lleva al desierto para que nos enamoremos otra vez de Él. Reflexionemos, ¿verdad? Y no nos preocupemos, solo vayamos a Dios, busquemos a Dios. Solemos buscar al amigo, solemos buscar al prestamista, al banco. No, hay adversidad en tu casa, busca a Dios. Busca a Dios. Entre más rápido busques a Dios, la adversidad durará menos. No importa cuál sea el problema. Dios lo ha creado con un propósito, de que lo busquemos, de que nada encontremos fuera de Él. Las puertas se te cerraron, es Dios. Tenías todo fríamente calculado, pero todo se te vino abajo, es Dios. ¿Verdad? Tenemos que considerar que Dios hizo los días buenos y los días malos con un propósito. Amén. Así que bendigo tu vida esta semana. Decía un predicador que ya pasó la presencia del Señor, al toro a los cuernos, sin miedo al éxito. Camina con fe. Esta semana podrías encontrarte con dificultades. Esperemos en Dios que no sea así. Pero si se diera, ten fe. Solo busca a Dios. Busca a Dios. Dios quiere enseñarte algo. Dios quiere llamar tu atención. ¿O no es cierto que cuando hay adversidad corremos a Dios? Cuando hay dinero corremos a la playa, a los centros comerciales, a los mejores restaurantes. Porque digo dinero porque suele ser la carga más grande que el ser humano. Yo lo vivo. Ayer yo le decía al Señor, Señor, ayer no fui a la iglesia. No fui a la iglesia porque, en parte porque mis hijas pues están pasando por un proceso de gripe y pues la güerita es bien delicada, le gusta que yo esté con ella. Y aparte de eso, pues, lo voy a decir, no había dinero. Sí había comida, pero no había dinero. Y yo pude haber pedido prestado, pude haber llamado a Mengano, a Fulano, a Perengano, pero esta palabra a mí me ayuda mucho algunas veces. Y digo algunas veces porque cuando medito, entiendo que Dios quiere algo conmigo. Por eso, en lo personal, yo trato de ayunar, de buscar a Dios frecuentemente. Por lo menos un ayuno, 2 ayunos a la semana. Porque yo, hablando de mi persona, si no mantengo una disciplina espiritual, yo me alejo de Dios. ¿Y sabe qué hace Dios conmigo? Me vuelve a traer. Pero para traerme, siempre es seguro que hay una adversidad. Y yo me vuelvo a Dios. Porque nos olvidamos, mire, tenemos esa insensatez, somos insensatos, de olvidarnos de aquel que nos ha dado la vida, de olvidarnos de aquel que nos ha cuidado, de olvidarnos de aquel que nos ha ayudado. Cada día, dicen los judíos, que lo primero que ellos hacen en su enseñanza es, cuando abren los ojos, darle gracias a Dios por un día más que Dios les da. Porque ellos creen que cuando se duermen su alma se apaga. Y es Dios al despertarte que la vuelve a... Y eso es así. Nos apagamos. Y Dios, dice el salmista, que es el que cuida de nosotros. Algunos no despiertan. Algunos no se levantan. Dicho sea de paso, ¿ya le diste gracias a Dios porque te ha dado la vida? Porque respiras. Aquí en Tijuana está haciendo frío y ayer, bueno, hoy por la mañana, yo me di cuenta que no ventilaba el aire, que la recámara donde estamos mi esposa con mis hijas, yo tenía problemas para respirar. Me senté un momento y me di cuenta que no estaba circulando aire dentro del cuarto. Me levanté, abrí la puerta del cuarto
y dejé que el aire que está almacenado aquí en la sala, en la cocina, empezara a entrar, y medio abrí la puerta también principal para que yo empecé a respirar, y mi esposa se despertó y me dice: oye, está seco el día, ¿verdad? Me dice. Le digo: sí. Ella se dio cuenta de que hace falta, y yo dije: Señor, gracias. ¿Qué pasaría si hoy decidieras quitarnos, cerrar la válvula del aire, del oxígeno que nos das para vivir? ¿Qué pasaría? 1 minuto, 2 minutos, ¿qué pasaría? Y reflexioné y le dije al Señor mientras estaba en la cama: te doy gracias. Gracias por un día más, gracias porque la válvula del oxígeno para que yo viva está abierta. Te doy gracias, Señor. Y es que no debemos de olvidarnos que nada te impide, mire, ni el pecado, ni las ocupaciones, ni nada te impida darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Decía el pastor Toby, un hombre que yo me recuerdo bastante de él por sus consejos que daba. Él decía: aun cuando pecas y no mueres en el pecado, en ese momento donde te vas a meter a un lugar inadecuado, con una mujer inadecuada, a tener sexo ilícito, en ese momento dale gracias a Dios, porque su misericordia es tan grande. Él podría quitarte, Él podía llevarte en ese momento, pero Él no lo hace. Y dice: dale gracias a Dios en todo tiempo. Tenemos que aprender a darle gracias al Señor. Bueno, creo que ya es suficiente, pero estamos hablando acerca de el Espíritu Santo y la gracia. ¿Por qué me gusta enseñar la palabra en las mañanas? Porque yo aprendo. El primero que aprende soy yo, ¿verdad? Y procuro darte un poquito de información a ti. Acuérdate de lo que siempre digo: cuando yo escudriño la Escritura, yo recibo revelación. Dios me habla a través de la Escritura. A ti yo te doy información. Tú tienes que ir a ver en la Biblia si lo que yo digo es cierto o no es cierto, ¿verdad? Y así en la iglesia. No podemos decirle amén cuando un pastor, un predicador empieza a disertar, te lee un pasaje de la Biblia, léelo. Porque algunos, yo me fijo, llevan la Biblia y no la abren. No lee juntamente con él, y asegúrate de que el que está disertando la palabra, el que está predicando, esté hablando de acorde a la palabra. Porque muchos leemos la Escritura, pero hablamos un montón de cosas que no son de revelación, o no tienen nada que ver con la Escritura. Y ahí es donde viene el cuidado de ponernos de acuerdo y decir amén. ¿Por qué? Porque lo voy a empezar a decir: las doctrinas matan. Más adelante yo voy a, si Dios lo permite, ¿verdad?, yo voy a explicar por qué yo uso el término las doctrinas matan. Y usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Y le voy a ir adelantando. ¿Sabe por qué Ananías y Zafira murieron? Por la doctrina de los apóstoles. Por eso murieron, ¿verdad? Y vamos a tocar ese tema porque tiene mucho que ver con Dios, con el Espíritu Santo. Tiene mucho que ver. Pedro dice: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Y tomó la decisión de soltar una palabra, ¿verdad?, sobre Ananías y Zafira. Y la doctrina de ellos era eso. Por eso usted tiene que tener cuidado con las doctrinas. Aparte de abandonar la ley, usted debe de dejar la ley. Usted tiene que tener cuidado con la doctrina de su iglesia. ¿Por qué? Porque las doctrinas matan, literalmente. Un hombre dijo: hoy la mitad de la iglesia va a morir, el día que iban a tomar la Santa Cena, argumentando
que Pablo dijo que por causa de tomar la Santa Cena indignamente, algunos duermen y otros han muerto. Amén. Haciendo alusión que en la iglesia, él mismo profetizó, siendo apóstol entre comillas, ¿verdad? Por eso, mire, tenga cuidado. No vaya, como decía mi mamá, donde va Vicente, donde va toda la gente. No, tenga cuidado. Usted ya llegó a la iglesia, ya escuchó que están errados y sigue allí. Perdóneme, esa es una torpeza. Esa es una necedad. Si usted va a una iglesia donde usted, su espíritu, no su carne, su espíritu, porque la carne, ¿qué te presentan hoy en día? Te presentan escenarios bonitos, te presentan yo busco la mejor parte para que haya un poquito de atractivo aquí y me ayude a que usted me pueda estar. Lo mismo, hacemos escenarios en el templo y la carne se siente a gusto, sentadita ahí, ¿verdad? Ayer un pastor me mandaba una fotografía de la iglesia donde estaba, en donde tú pasas el umbral de la puerta del templo y puedes tomar una Coca-Cola, agua o llevarte un café mientras escuchas el mensaje. Mira qué bonito, eso no es malo, eso es bueno, para mí es bueno. Pero ¿qué es lo que estamos buscando realmente con esas actividades? Hacerte sentir bien dentro de la iglesia. Pero es que yo no voy a la iglesia que me hagan sentir bien, yo voy a la iglesia a adorar al Señor, a exaltar su nombre, a alimentar mi espíritu. Para alimentar mi ego, mi carne, me voy a un buen restaurante, me voy a un buen parque, me voy a un concierto. Yo voy a la iglesia a alimentar mi espíritu y tú tienes que tener cuidado, yo tengo que tener cuidado cuando voy a una iglesia, ¿verdad? Hablando en términos estructurales, de qué es lo que yo estoy comiendo espiritualmente en ese lugar. Dicho sea de paso, pregúntate, ¿por qué vas a esa iglesia? ¿Realmente por qué vas a esa iglesia? ¿Estás siendo alimentado espiritualmente? ¿O vas porque ahí va Chepita, porque ahí va Juancito, porque ahí va la hermana, porque el licenciado te invita? ¿Por qué vas a esa iglesia? ¿Estás siendo alimentado, edificado en esa iglesia? Santo. Hay tanto que hablar y poco tiempo para escuchar y para disertar la palabra del Señor. Y yo me siento aquí todas las mañanas, de lunes a viernes, y créame, por favor créame, yo oro al Señor y le digo, Espíritu Santo, ¿qué vas a hablar a través de mí esta mañana? Y me hago un café o me hago un té y me quedo esperando qué Dios quiere que hablemos. Y cuando Dios me saca de los temas, a mí me preocupa. Me preocupa porque es más la necesidad de que usted escuche lo que yo estoy diciendo a lo que yo pienso que voy a decir, o lo que yo he preparado para decir. Las iglesias que están siendo monitoreadas por la tecnología, que están siendo atraídas por la tecnología. El otro día yo escuchaba, quiere retener, hay cursos, hoy hay cursos intensivos a través de la plataforma de Facebook o Zoom, para que tú te inscribas y te enseñen. Oiga bien, y esos cursos son para los pastores. Escuche lo que yo le estoy diciendo, porque yo no venía a hablar de eso. Yo tengo aquí todas mis notas de lo que yo voy a predicar esta mañana, pero bueno, le ha placido a Dios, así lo veo yo, así lo creo yo. Usted si quiere, créame, no es problema para mí. Pero en el afán de retenerte dentro de una iglesia, ahora hay cursos, ahora hay discipulados, ahora hay estrategias de cómo mantenerte sentado en una iglesia.
perdiendo tu tiempo alimentando tu carne, metiéndose a través de tus ojos, a través de sus oídos. No hay palabra de Dios en una iglesia. Ahora lo que nos preparan es una escenografía, nos preparan un programa donde el Espíritu Santo no está ahí. Y usted tiene que saber, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a la iglesia a escuchar palabra de Dios, tenemos que escuchar palabra de Dios, palabra revelada. Porque, iglesia, hay un montón de libros de cómo preparar un mensaje. Eso no es del Espíritu Santo. Eso es tan malo como comerse una Maruchan. Eso es tan malo como tomar Coca-Cola en vez de agua. Tú tienes que saber en la iglesia. Necesitamos entender Rema, Sheba, Eva, Kira, Baso, Hamaya, Kenda. Necesitamos entender que el lugar donde nosotros vamos a adorar haya presencia del Espíritu Santo. Porque al Espíritu de Dios se lo han sacado de la iglesia. Ya no hay lengua, ya no hay dones de profecía. Decíamos en la enseñanza del día viernes, ya la anciana que se paraba para profetizar, la callaron los pastores. El hermano que llega todo sucio con una Biblia viejita, que solo pone las manos sobre los enfermos porque tiene un don de milagro. Iglesia, el pastor se ha robado los dones del Espíritu Santo, y el apóstol más todavía. Los apóstoles de hoy en día, ¿saben qué hacían los apóstoles antes? Dice la Biblia que Felipe fue a predicar a un lugar, y aún lo vamos a ver en estas enseñanzas, a Simón el mago, un brujo en Samaria, se entregó al Señor. Al oír, dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 8, si no me equivoco, dice que los apóstoles llegaron y pusieron las manos sobre la iglesia, y dice que recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón el mago cuando recibía el Espíritu Santo, dice, yo quiero también ese poder. ¿Qué está pasando en tu iglesia? ¿De qué se trata el programa? ¿De ir a la playa? ¿De qué se trata el programa? Nos están metiendo. El otro día yo veía en el altar de una iglesia, creo que una iglesia haitiana, que un hombre metió un balón allí y al que le pegaba el balón caía acostado y así. Y eso es extremismo. Eso es una sinvergüenzada. Y usted dice, ¿cómo puede ser que esa iglesia sea del Señor y la iglesia tuya? Porque es bien fácil. No. ¿Qué está pasando en tu iglesia? ¿Hay presencia del Espíritu Santo? ¿Las almas se están salvando y no se van? Porque cuando un alma se entrega al Señor en la iglesia, en la congregación, ahí hay vida, ahí hay chispa. Ahí Dios está haciendo algo. Dios está obrando en ese lugar. Pero se quedan ahí o se van. ¿Por qué se van? Bueno, rapidito vamos a hablar porque el tiempo se fue. En el libro de Corintios, que es el pasaje que a mí me fascina tanto, y es el pasaje que yo le restrego a muchos religiosos que creen que por sus propios méritos han alcanzado la santidad, que creen que por sus propios méritos, creen que por su propia fuerza ellos han alcanzado la justificación, cuando la Biblia dice que no hay justo ni un uno. Que creemos que porque yo oro más, yo hace un año hice 100 ayunos,
El año pasado lo terminé con 61, noviembre y diciembre. Los entregué el 24 de diciembre. ¿Usted cree que yo soy? No, ¿sabe por qué ayuno? Porque a mí el pecado no solo me abraza, a mí me acobija, y yo tengo que vivir frecuentemente en ayuno y en oración. Porque reconozco que soy pecador. Es más, me gusta el pecado. En mi naturaleza, a mí me gusta el pecado. Y yo soy honesto con Dios. Yo le digo, mira, esto o me lo quitas o yo no lo puedo dejar. Es más, no lo quiero dejar. Le digo, ayúdame, sincero con Dios. Y le digo, Señor, ayúdame con esto porque que el pecado es tan sabroso, es tan gustoso, pegajoso, que yo ni siquiera lo ando buscando, solito llega. Porque yo soy apartado, yo soy santificado, yo he sido lavado, santificado y justificado por medio de la obra redentora del sacrificio de Jesucristo y por el Espíritu Santo. Pero con todo y eso, el pecado está a la puerta, dijo David. El pecado siempre está delante de mí. Salmo 51, después de que David peca con Betsabé y mata a Urías Eteo, él escribe el Salmo 51 y él dice, límpiame de toda mi maldad, con hisopo. En pecado he sido formado. Reconoce que él tiene un cuerpo de pecado. No es hipócrita como muchos de nosotros que nos paramos a decir que a la iglesia que tiene que ser santa. ¿Y cómo? Si tú mismo también pecas. Es que tenemos que decirle a la iglesia que el gentil es salvo por gracia, justificado por gracia, santificado por gracia, lavado por gracia. Que no podemos hacer nada. Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, enseña que no hay santo ni aun uno, que somos torpes, dice la Escritura, que todos nos descarriamos, veneno de áspida hay en nuestra lengua, siempre corremos al mal. Eso somos nosotros. Es la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que eso le cuesta entenderlo a un judío, porque ya lo dijimos, Dios provocó a hacerlo a un pueblo, ¿verdad?, que era su pueblo, con un pueblo que no era pueblo de él, dándonos la salvación por los puros méritos de Jesucristo, regalada, y con ello el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la gracia es el tema, ¿verdad? Vivir bajo la gracia no significa no pecar. Vivir bajo la gracia no significa seguir pecando, como algunos dicen. Porque los que no viven en la gracia siempre van a estar criticando a aquellos que son de la ley y que están medio judaizados. Siempre van a estar acusando a los que vivimos bajo la gracia, porque a ellos todavía no les ha amanecido, ¿verdad? Siguen en la ley, cuando Romanos capítulo 7 versículo 6 dice que ya no estamos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo. La ley mata, el Espíritu vivifica. Entonces vivimos bajo la gracia guiados por el Espíritu Santo. Vivir bajo la gracia, vuelvo y repito, no significa seguir pecando, pero tampoco significa que ya no pecamos. Entonces, ¿qué significa vivir bajo la gracia? Que somos pecadores perdonados por el puro placer de Dios de provocar. Deuteronomio 33, 21 y Romanos 10, 19, a Dios le plació tomarte a ti, tomarme a mí como gentil y provocar a hacerlo al pueblo de Israel, con un pueblo que no era pueblo porque ellos provocaron a Dios, y Él le ha placido salvarte, y en ese plan de salvación Él te mantiene salvo. No somos nuestros méritos,
En ese sentido no podemos estarle exigiendo a la gente que cambie, señalándola, condenándola, exhortándola a que deje el pecado. ¿Por qué? Pregunta usted, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo ya está haciendo eso en nosotros. Para eso es dado el Espíritu Santo. Dice la Biblia en el libro de Corintios, porque vamos a hablar Biblia, ¿verdad? Porque yo sé que cuando esto contradice tu cosmovisión, cuando esto contradice lo que has predicado, cuesta tener la humildad que tenía Apolo, siempre lo digo. Apolos era poderoso en las Escrituras, pero no conocía el Evangelio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que él enseñaba acerca del arrepentimiento, del bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Era discípulo de Juan, pero cuando una pareja, dice la Biblia, Aquilas y Priscila, tomaron a este hombre que era poderoso en las Escrituras y le enseñaron el camino recto del Señor. ¿Qué le enseñaron? Acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de cómo se producía la salvación y acerca del Espíritu Santo. Por eso Pablo, cuando encuentra a los discípulos de Juan en el capítulo 18 del libro de los Hechos, les dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque desde el momento en que creímos, y eso poco se predica, pero la iglesia tiene que saber que desde el momento que creímos, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es derramado en nuestras vidas desde que creímos, dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 1 al 5, dice que desde que creímos, y es por fe que se recibe el Espíritu Santo. Pero poco o nada se enseña eso en la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos usurpado el lugar de Dios, hemos usurpado el lugar del Espíritu Santo. Nosotros, los predicadores, queremos cambiar a la gente cuando nosotros mismos no hemos cambiado. O sea, un ciego guiando a otro ciego. A mí me encanta lo que dice Romanos capítulo 14, y yo por eso dejé de criticar a un montón de predicadores de manera personal. Sí denuncio algunas atrocidades que hacen con la iglesia, ¿verdad? Pero en Gálatas capítulo 14, versículo 4 dice: ¿quién soy yo para que critique al criado ajeno? ¿Quién soy yo para que yo critique a mi hermano? Dice que para mí puede estar caído, pero para Dios está en pie, y si está caído, poderoso es Dios para levantarlo. ¿Por qué? Porque quien hace esa obra en nosotros se llama el Espíritu de Dios. ¿O no es cierto que no vas a la iglesia a escuchar un mensaje, ni en la televisión, ni en la radio, ni en el Facebook, pero la mente y el corazón siempre están siendo ministradas por el Espíritu Santo? ¿Quién te dice ve a la iglesia? ¿Quién pone el querer y el hacer en nosotros? El Espíritu Santo. Cuando estás en tu hamaca, en la cama, en el sillón. Yo aquí me siento a ver televisión con mi esposa y mis hijos. Y me hablan, y yo digo: pásame la Biblia, le digo a mi esposa, que siempre la guardo a aquel lado, y yo me siento aquí. Y ahí está la película, y Dios me está hablando. Dios me está hablando a mi mente. Siempre Dios está continuamente hablándome. Que a veces no lo escucho porque yo ando en otra frecuencia, esa es otra cosa. La Biblia es enfática en decir: no hay necesidad de que nadie nos enseñe. Jeremías 31 al 34 dice que Él va a hablar a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Cómo hace eso Dios? Por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es la nueva ley en nosotros, según Romanos 7:6. Es el Espíritu Santo. Él nos guía hacia toda verdad, hacia toda justicia. Él convence al hombre de pecado, justicia y juicio. Él es el que pone el querer y el hacer en nosotros. Es el Espíritu de Dios. Por eso, hoy vamos a hablar acerca de la obra redentora, en donde no solo la sangre preciosa de Jesús. Usted ha escuchado ese pasaje donde dice que Jesús está enseñando que un demonio sale del cuerpo de alguien y se encuentra vacío y adornado, pero el demonio regresa y dice: regresaré a mi casa
¿verdad? Porque la encuentra ¿cómo? La encuentra vacía. Ya el Señor en algunos cristianos ya hizo la obra, ya el Señor ya lo perdonó, ya lo lavó, ya lo santificó, ya lo justificó, pero hace falta ¿qué cosa? Que la presencia del Espíritu de Dios venga a ese cuerpo y haga morada en él juntamente y nos volvemos, dice la Biblia, un espíritu con él. Y mañana vamos a hablar un poco de eso. Entonces este cuerpo, porque nosotros tenemos un cuerpo, no somos un cuerpo. Por eso es que usted lo sabe, cada vez que va, aún los ateos, cuando alguien muere, yo digo los ateos porque yo he escuchado gente decirme que ellos no creen en Dios, que la Biblia es inventada, que... Pero yo he estado en las velas con ellos cuando se le ha muerto un ser querido, llorando, y los escucho decir, ¿por qué te fuiste? ¿Y por qué dice por qué te fuiste? Si ahí sigue. Porque nosotros tenemos un alma, tenemos un espíritu, no somos un cuerpo. El cuerpo está establecido, dice que va a morir, ¿verdad? Polvo somos y al polvo vamos a regresar. Hablando en el término del cuerpo. Pero el alma, el espíritu dice que es que vuelve a Dios quien lo dio. Pero y el alma, es nuestra alma la que Dios viene a redimir a través de darle vida a nuestro espíritu. Y dice la Escritura en este pasaje que voy a leer, que a mí me encanta, en lo personal a mí me encanta porque yo escucho a la gente exigirte un cambio cuando ya hubo un cambio en tu vida. Exigirte lo que ya el Espíritu Santo está. Mire, si el Espíritu Santo no te ha cambiado, ¿tú crees que te va a cambiar el pastor? Leemos la Escritura. Dios te bendiga. Gracias por escucharme. Me animas a seguir adelante. Y aunque no estuvieras ahí, yo siempre predico. ¿Osa alguno, capítulo 6 de Primera de Corintios, dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque la iglesia de Corinto peleaba, y aquí dice la razón por la que peleaba, seguimos leyendo. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Hay un fraude, están siendo defraudados, dice la Escritura. No dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿De qué se trata el perdonar? Ahí no es de perdonar para justificar a nadie, ni de juzgar para... Está hablando que dentro de la iglesia de Corinto, es una iglesia ejemplar de la iglesia gentil. Usted lee la carta primera a los Corintios, segunda de Corintios, y usted se va a dar cuenta cómo somos los gentiles, cómo es la vida del cristiano. Esta gente no tenía la ley mosaica, esta gente ni siquiera tenía la información de Génesis. Esta gente era el pueblo que Dios escogió y a cual pertenecemos nosotros, somos los gentiles que Dios escogió para avergonzar y para provocar a celo y a ira al pueblo de Israel. Y eso incluido a los discípulos. Por eso los discípulos en el capítulo 10 del libro de los Hechos, ellos se admiraron que también sobre los gentiles había sido derramado el Espíritu Santo. Y sin haber hecho nada, allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dicen aquellos que escucharon la disertación de Pedro, ¿qué haremos para ser salvos? Oiga, obras, porque el judío siempre va a estar diciendo que tiene que hacer algo para ser salvo. Porque no ha leído Efesios 2:8, que no es por obras para que nadie se gloríe.
Es por gracia, es la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Usted lee el libro de Efesios capítulo 1 y desde que usted entra al libro de Efesios, usted se va a dar cuenta que usted y yo no podemos hacer nada. De hecho, estamos muertos espiritualmente. ¿Qué puede hacer un muerto? Todo es la obra redentora por los méritos de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Entonces lo que se está diciendo ahí es que los problemas, por eso a la iglesia le enseñamos que debe dejar de andar prestando dinero entre hermanos para que no anden pleiteando, para que no tenga, y la exhortación de Pablo ahí es que no vayan a juicio con los problemas que se dan dentro de la iglesia. Que no hay nadie que pueda arreglar eso ahí, dice Pablo. No hay sabio, que no se necesita de mucha sabiduría. Me gusta cuando las iglesias, cuando enseñamos en la iglesia que no debe darle prestando. Mire, hermano, el peor préstamo que usted puede hacerle a alguien es prestarle a alguien dinero a alguien en la iglesia. Yo le garantizo que no va a regresar ni su dinero ni el hermano a quien le prestó el dinero. Porque usted y yo no tenemos la capacidad que tiene un banco. Un banco no le presta a alguien que no le puede pagar. No le presta. Y nosotros cometemos el error de prestar porque hay necesidad. No, regálele. Si usted tiene, dele a su hermano. Lo que la Biblia dice. Porque si usted le presta a un hermano, dele un besito a ese billete. Adiós, billete. Y dígale adiós al hermano también. Porque por causa de ese préstamo, se va a hacer un revolú en la iglesia. Una comedera de gente. Por eso, esos mentados cuchubales o esos mentados tandas que se dan en la iglesia, no, eso vaya a hacerlo allá, compartamos aquí en México. En donde se reúnen 10 personas y el banco les presta a las 10 personas y ponen a un líder y ese tiene que prestar, ese tiene que recoger todos los dineros. Siempre se les va a uno. No, siempre hay dos que no cumplen. Porque vamos donde fulanito y vemos una necesidad y decimos, me hace falta uno en el grupo. Ya sé quién necesita, dice. Sí, tú ves la necesidad, pero no ves la incapacidad que tiene para pagarte. Y ahí hay un consejo, que para evitar estas situaciones, mejor no le prestes a nadie dentro de la iglesia. Regálaselo. Si usted le presta 1,000 pesos a un hermano, mire, hermano, dele un besito a ese billete de 1,000 pesos y dele un abrazo al hermano, porque ya no lo va a volver a ver. Ya no lo va a ver. Por eso es el pleito aquí. Y dice Pablo, hablándole a los corintios, porque la iglesia de Corinto, hermano, la iglesia de Corinto tenía todos los dones del Espíritu, ya lo vimos la clase pasada. Pero esos hermanitos, mire, si usted lee el libro de Corintios, capítulo 5, allá había un hermano que vivía con la mujer de su papá. El hermano Miguel Ángel se ha llamado eso. Pecador. Ahí estaba. Este ya había sido lavado, santificado y justificado. ¿En dónde se da ese proceso de lavamiento, santificación y justificación? En nuestro espíritu. Nuestro cuerpo es pecador. Siempre vamos siendo llevados al pecado. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso es que usted no tiene que hacer juicio por su hermano cuando peca. Porque usted no conoce la condición, usted no conoce la razón. El profeta Natán, que luego se llama, cuando va a exhortar a David, ¿sabe qué hizo ese profeta? No le digo a nadie. Si él cuenta que, porque David también vivía bajo la ley, si él cuenta que David había pecado con Betsabé y que había mandado a matar a Urías Eteo y que había utilizado a los mismos generales, óigame, la ley dice que todo conste de 2 o 3 testigos. A David se lo bajan, lo juzgan, aunque sea rey, lo juzgan por la ley mosaica. Pero ¿qué hizo Natán? Se quedó callado.
llevó la palabra y dijo, tu pecado ha sido remitido. Tú no vas a morir, va a morir tu hijo. Lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros pecamos, pero nuestro pecado ha sido remitido hace más de 2000 años al cuerpo y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vas a pecar mañana? Seguramente vas a pecar mañana. Si lo logras, gloria a Dios. Sos una persona que, como dice Romanos capítulo 8, sos guiada por el Espíritu. Yo a veces digo, hoy me voy a esforzar tanto que no voy a fallar. Y a veces ya faltando 5 para las 12, ya casi termino las 24 horas sin pecar. ¡Bum! Peco. Y a veces iniciando el día, entre medio del día, siempre peco. ¿No le pasa a usted lo mismo? Porque vivimos en un cuerpo pecaminoso. Pecamos de diferentes maneras. Usted, no, mire, no hay pecado blanco ni gris, no, pecado es pecado, no hay pecado grande y pecado. Yo no sé por qué condenamos tanto a la comunidad gay, no sé por qué la condenamos tanto. Perdóneme. Es una torpeza ir a predicarle a la gente esta cuando hace sus meetings. Es una torpeza. Jesús dijo que no lo hiciéramos. Ellos no quieren nada con Dios. Jesús dijo, sacúdete las plantas de los pies. Y como no hacemos caso, ahí viene el hermano con su ojo todo reventado. Lo pintan todo, hasta le ponen todos los colores del arco iris. Y a mí me da risa, yo digo, por menso, digo yo. Y ha habido gente que casi ha perdido la vida. Porque Jesús dijo que donde no nos recibiéramos, ¿qué dijo Él? Que nos sacudiéramos y nos vayamos. Nosotros somos desobedientes, hacemos todo lo contrario. Jesús, si estuviera aquí en la tierra y viera que pasara toda la comunidad gay, ¿qué cree que Jesús haría? ¿Los enjuicia? No. Los discípulos seguramente hubieran dicho, Señor, hacemos bajar como cuando pasó que estaban predicando otros. Hacemos bajar fuego del cielo. Pero no, ¿quién nos ha puesto como jueces a nosotros? ¿Quién? Mira, a mí me gusta, y yo estoy todavía preguntando, yo le he preguntado esto al Señor, mire, y yo le digo eso porque ya voy a entrar en el contexto de lo que yo voy a predicarle. Yo le he preguntado esto al Señor, mire, leyendo Romanos 1:18, dice la Biblia que estos que no tomaron en cuenta a Dios los ha entregado, dice, a una mente reprobada. ¿Para qué? Para que pierdan el uso natural. Entonces, ¿quién ha entregado la humanidad al homosexualismo, al lesbianismo? Lea Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Quien los entregó a una mente torcida, porque la psicología misma, secular y cristiana, y la Biblia enseña que es una mente torcida, porque varón y hembra los creó, dice la Biblia, pero ellos tienen una mente torcida. Eso de que nació así, que ese es paja. Ese es paja. La naturaleza torcida del hombre es por causa de no tomar en cuenta a Dios. Dice la Biblia, Dios lo ha entregado. Entonces, si Dios lo entregó a eso, ¿por qué no hablas con Dios? ¿Por qué le jodes la vida al homosexual y a la lesbiana? ¿Por qué no le preguntas a Dios, Señor? Lo leo. Romanos, mi alma alaba. Bueno. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, o sea, aquellos que se oponen al Evangelio, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los ha manifestado. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que lo que no tiene excusa. Aquí ya van dos, los que se oponen a la verdad
y los que no toman en cuenta a Dios, que la creación misma habla de Él. Pues habiendo conocido a Dios, dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y necio corazón fue entenebrecido, profesándose sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria, oiga esto, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. La idolatría y la santería y la demonia, todo lo que tiene que ver con la adoración demoníaca, toda esa gente es rescatable. ¿Sabe dónde es rescatable? Antes de que se haga homosexual y lesbiana. Cuando usted ve a alguien metido en la idolatría, cuando usted ve metido a alguien en la santería, cuando usted ve que alguien no toma en cuenta a Dios, ahí usted puede rescatarlo. Allí vaya y predíquele. Cuando ya está metido ahí, usted y yo no podemos hacer nada. Rema. Porque dice la Escritura, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual, oiga esto, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Toda persona idólatra está expuesta a caer en una mente torcida. Por eso hay que irles a predicar. Ya torcidos, vamos a ver qué Dios puede hacer por ellos, ¿verdad? Dejen de ir a condenar a esas personas. Es que si no les predicamos a tiempo, por eso es que usted debe de pararse donde sea. Usted no necesita un púlpito para hablar de Cristo. Háblele a ese niño que todavía no es homosexual, porque para allá va. Así como está la idolatría, así como están las cosas, seguramente la tierra va a ser flageada de homosexuales y lesbianas y de todo tipo de personas que practican ese tipo de pecado. ¿Hay esperanza para ellos? Hay esperanza para ellos. Para Sodoma y Gomorra no la hubo. Solo a justo Lot y a las prostitutas de sus hijas sacó Dios. ¿Por qué? Alabe. Deje de condenar a esa gente. Dice la Escritura, seguramente algunos de ellos usted ha podido hablarle de Cristo y no lo hizo. Yo tenía un amigo en una colonia donde yo vivía que le ponía la pistola, y aquí hay alguien que sabe de quién estoy hablando, doña Rosibel. Marvin agarraba a un muchacho homosexual y le decía, le ponía la pistola en la cabeza, se la metía en la boca y en otras partes a veces se la ponía y le decía, si no cambias te voy a matar, le decía. El muchacho no allí anda, creo que todavía anda metido en eso. Y usted quiere cambiar a alguien desde el púlpito, usted no va a poder, amigo. Pastor, usted no puede cambiar a nadie. No puede. Deje de condenar a la gente por la que Cristo murió. Dice la Escritura, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Quién los entregó a la inmundicia? En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hablando de la gente que anda metida en ese problema, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, dice Dios, quiere culpar a alguien de la homosexualidad, del lesbianismo. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, el lesbianismo,
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución de vida a un extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Hay 3 versículos que dicen que Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. La razón ya la discutimos. Los entregó a una mente reprobada. Tienen una mente torcida, las lesbianas, los homosexuales y toda esa gente que anda metida. El otro día vi que una persona en un lugar de renombre, en un país, ya los jóvenes universitarios ya salen a pasear con su perro, que es una muchacha, y la visten como tal, y las muchachas andan guau, 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 ladrando. ¿Sabe quién entregó a esa gente a eso? Dios, dice la Biblia. Y usted me va a decir, compre otra Biblia, deje de estar leyendo la Reina Valera. Bueno, a mí cuando me dicen eso, ¿sabe qué pienso? Digo, no estoy desacreditando Biblias, pero digo, bueno, ¿qué Dios no ha tenido misericordia con nosotros para habernos quitado la Reina Valera? ¿Por qué Dios dejó esta Biblia? Porque Dios está en todo, ya lo decíamos al principio del programa. Que Dios ha creado la adversidad, que Dios ha creado todo, Él permite todo. ¿Por qué? Y si usted ve esto aún en la K2, usted va a leer lo mismo. Quizás con otras palabras, pues es lo mismo. Dios ha entregado a esa gente. Y yo le decía hace como 2 años y medio, después de ver un caos en Nueva York, debido al estado deplorable espiritual de estas personas, ¿qué podemos hacer? Porque la Biblia dice que Sodoma y Gomorra, por esta causa, fue destruida. Pero si usted lee la Biblia en Génesis 19, usted se va a dar cuenta que no solo fue por eso, sino porque allí no habían justos. Vamos otra vez a Corintios entonces. Hoy hay un justo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por uno entró el pecado, pero por otro entró la vida. El justo se llama Jesús. Hay esperanza para ellos. Esa multitud tan grande que Juan vio incluía a las lesbianas y a los homosexuales, que por causa de la idolatría, por causa de no tomar en cuenta a Dios, Dios mismo los entregó a una mente torcida. Ahora, ¿cómo los destorcemos? Yo le decía al Señor, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y aquí está la respuesta en Corintios, capítulo 6, versículo 9. Vamos a leer desde el 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Capítulo 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se confundan, ¿verdad? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, estamos incluidos a los de Romanos 1:18, ahí están incluidos. ¿Claro? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y restregamos ese pasaje sin conocer el contexto ni su interpretación. Porque lo que más resalta ahí son los pecados más grandes, porque yo le aseguro que si usted se busca en esa lista, ahí está usted, ahí estoy yo. Seguramente. Igual cuando usted lee Gálatas capítulo 5, versículo 14 en adelante, 16, que habla de las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicería, enemistades. Cuando hablamos de adulterio, fornicación, hechicería, no nos incluimos mucho ahí, porque como son pecados que se notan, nosotros tratamos de, aunque algunos lo andan haciendo, pero como
Nadie sabe, nadie supo. Pero no solo están esos 3 pecados. Dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros. Perdón, vuelva allá. En Gálatas, las obras de la carne. ¿Qué dice? Lo leemos, para decirlo en orden. Dice la palabra. Pero si soy guiado, manifiestas son las obras. Estamos en Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne. Vea si se encuentra usted allí. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. ¿Usted tiene enemistades? Pleito. ¿Usted pleitea? Si usted hace usted un carnal también. Es que mire, es bien fácil condenar al homosexual, al brujo, al hechicero, a la lesbiana, a la mujer. Ay, cómo se llenan la boca los pastores diciendo, no, que un pastor, yo pequé, yo fallé, yo le fallé al Señor, pero a mí nadie me saca de la cruz, nadie me saca de la cruz, porque yo he sido justificado no por lo que dice el pastor, yo no soy justificado por lo que dice la hermana, yo no soy justificado por lo que yo creo y pienso, yo soy justificado por lo que dice la palabra. Y Él dice que por la sangre preciosa de Jesús y por el poder del Espíritu Santo yo he sido lavado, santificado y justificado. Dice la Escritura, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes, hay otras acerca de los cuales amonesto, como ya lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, volviendo a Corintios, me gusta mucho cuando dice, el versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos? ¿Quiénes son los injustos? Pregunto, ¿quiénes son los injustos? ¿Los que no pecan? No. ¿Los que van todos los días a la iglesia? No. ¿Los que son pastores y líderes dentro de la iglesia? No. Los injustos son todos aquellos, listen, escúchenme, todos aquellos que no han venido a Cristo, todos, eso incluye a los de la ley, que dicen que cumplen la ley, entre comillas. Todos son llamados, todo aquel que no esté en Cristo ha sido llamado injusto. Por eso dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los feminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto dice la Biblia. Pablo escribiendo a los Corintios, a la iglesia, que cuando usted empieza a leer Primera de Corintios, él dice, a la carta él la escribe a los santificados en Cristo, justificados en Cristo, llamados a ser santos. ¿Qué es lo que usted produce? Usted produce pecado. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el Espíritu de Dios produce santidad en nosotros. Esa es la santidad que nosotros tenemos que cuidar. Lo que el Espíritu Santo va ganando en nosotros. Usted no produce santidad. Usted por tiempo, pero usted lea Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. No es cierto que usted acaba de salir del culto y a veces en el culto usted está pecando, está comiendo al hermano, y el que se come al hermano es homicida. Y voy a usar la expresión para que se entienda. Y pasa la hermana y va moviendo sus nalguitas y usted le queda viendo. Dice la Biblia que eso es fornicación, es adulterio también. ¿Quién es justo por sus propios méritos? Mire, y Pablo dice que ya juzgamos a judíos y a gentiles, a griegos, dice que ya los juzgamos, pero todos somos iguales, todos pecamos, dice Pablo, que es el maestro, predicador y apóstol de los gentiles. Todos pecamos. En aquella parábola el Señor dice que estaba el publicano y el fariseo. El judío decía, Señor, yo no soy como este pecador. Y así muchos. Yo ayuno 2 veces por semana, yo doy mi diezmo, mi ofrenda, voy a la iglesia, justificando por sus obras. Y aquel pecador decía que ese es usted y yo.
sé propicio. Allá vas a darte golpes de pecho. A eso vamos a la iglesia, a darnos golpes de pecho. A reconocer que somos pecadores. Dice que decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Justifícame tú por tus méritos. Propicio es que la ofrenda alguien se ponga en mi lugar. ¿Qué está diciendo? Yo soy pecador, pero yo pongo a Cristo en mi lugar delante de papá. ¿Y qué dijo Jesús? Este pecador fue justificado antes que el otro. Dice la Escritura, textualmente hablando, que este fue justificado, subió a su casa siendo justificado antes que el otro. Y por eso Jesús dijo que los pecadores y las rameras van a ir adelante de todo el pueblo de Israel y aquellos entre comillas que se creen judíos. Que si usted no se ha circuncidado, usted puede ser gentil es el que no es judío, que no pertenece al pueblo de Israel. Usted puede pertenecer al pueblo de Israel, pero usted tiene que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Con todo y eso, usted necesita a Cristo para salvarse. Porque ahí anda hablando en hebreo, comprando Biblias de hebreo, pero usted es el mismo pecador de siempre, usted necesita a Cristo. Usted y yo no somos mejores que los homosexuales ni que las lesbianas. Mentira, ¿quién le ha dicho eso? Por eso cuando yo veo que se meten a condenar a esta gente, a declarar juicio, que a poco la sangre preciosa de Jesús no tiene el poder para librar a toda esa gente de la ira venidera. Gente que necesita amor. Si algo necesita un homosexual y una lesbiana, ¿sabe qué es? Es amor. El amor que sobrepasa todo entendimiento, que es derramada por el Espíritu Santo, dice Romanos capítulo 5, versículos 5 y 6. Y dice el escritor Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué dice? Ya habéis sido, ¿qué eran? Ladrones, homosexuales, ¿verdad? Eran injustos, mas ya habéis sido justificados, ya habéis sido lavados, santificados y justificados. ¿Por qué? Por sus obras. Si Efesios 2:8 dice que no es por obras para que nadie, es por fe. Ahí es donde viene la gracia. El don inmerecido. Sabe. Deuteronomio 33:21 dice que Dios, una palabra profética de Moisés, allá en el Pentateuco, en la ley, Moisés le profetiza al pueblo de Israel, Deuteronomio 33:21, diciéndoles que Dios va a provocar a celo a su pueblo con un pueblo que no es pueblo, y eso incluye a los homosexuales, a las lesbianas, a los ladrones, estafadores, a los mentirosos, etcétera, etcétera. Nos incluye a nosotros. Ahora, ¿cómo se da esa redención? Dice la Biblia, y esto era algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿En qué? ¿En sus obras? No. Dice, en el nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Usted sígame llamando como usted quiera. Sígame condenando si usted quiere. No debería de hacerlo. Pero si usted quiere, hágalo. Lo voy a decir de una manera sarcástica. A mí me resbala lo que usted diga de mí. Porque yo creo lo que la Biblia dice. Que Él, por los méritos de Jesucristo, Él ya me ha lavado, me ha santificado y me ha justificado. O sea, yo soy acepto delante de Dios, no por mis obras, sino por los méritos de Jesucristo. No es por obras para que nadie se gloríe. Vivir bajo la gracia no significa seguir pecando, pero tampoco significa dejar de pecar. Vivir bajo la gracia significa que el Señor, aun siendo pecadores, activos, ya Él nos ha perdonado. Hebreos 10:10 al 12 dice que Él nos ha perdonado de una vez y para siempre. Ya no hay más ofrenda para el pecado.
La única ofrenda fue hace 2000 años. Usted tiene que creerla nada más, porque esto es por fe. El Espíritu Santo ha sido dado para ayudarnos, dice, en nuestras debilidades. Entonces el cristiano tiene debilidades. ¿Cuáles? De todas. Hay cristiano que todavía es lesbiana. Hay cristiano que todavía tiene pensamientos homosexuales. Hay cristiano que todavía desea a la mujer de su prójimo. Hay cristiano que su lengua, ay hermanita, perdóneme. Hay cristiano que tiene pensamientos de condenación para mí por lo que estoy predicando. Hay gente que al oír este mensaje, ¿sabe qué va a decir? Ya me van a escribir y me van a mandar al infierno, pero no hay infierno para mí. Mire, que yo vaya al infierno es declarar incapaz al Señor de poderme salvar. ¿Me explico? Creer que el pecado, que por pecar me van a mandar al infierno, eso es contradecir la Biblia. Esa predicación es apóstata, es contra el Evangelio. Pablo dice: de la gracia habéis caído los que pecan. No. Pablo dice: de la gracia ha caído el que por la ley se justifica. Cuando usted se justifica por sus propios méritos, usted sale de la gracia, porque usted está diciendo: yo no necesito a Cristo. Yo todos los días creo que necesito a Cristo. Algún día voy a meter un gol, porque me esfuerzo. Que yo viva bajo la gracia no significa, como algunos predican, que yo quiero pecar. Yo no quiero pecar. Yo todos los días me esfuerzo. Yo he perdido cosas, personas, bienes, dinero, por agradar a aquel que me llamó. Pero yo no puedo ser perfecto, porque al serlo, entonces yo diría que Cristo hubiera mandado a su Hijo, no era necesario. No era necesario, porque si yo alcanzara la perfección, entonces los demás también podrían. Y Dios me pusiera, por ejemplo, y dijeran: ven, Miguel lo logró. Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque él también dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él dice en términos presente, cuando lo dijo en Romanos 7, 25. Dice Pablo: ¿quién me librará? Yo con la mente sirvo a Dios, pero con este cuerpo al pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice: gracias doy a Jesucristo. En Romanos 8 dice que hay una ley que se llama la ley del Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu nos ayuda a permanecer en esa salvación. Por eso en el capítulo 8, versículo 9 dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Por eso el interés de Pablo de que la iglesia tenga el Espíritu de Dios, hable del Espíritu de Dios, ministre el Espíritu de Dios, declare sobre las personas la presencia del Espíritu Santo, enséñele. Si usted ve a un pecador, si usted ve a una persona que peca frecuentemente estando en la iglesia, dése por entendido que él necesita, cristiano, pero él necesita al Espíritu Santo. Porque cuando venimos a Cristo somos lavados, santificados y purificados, justificados delante de Dios. Y el Espíritu que dice, estoy hablando con los gentiles, el Espíritu que Pablo dice en Efesios 2, 1 al 4, un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, se va, pero al ver descuidado ese lugar, dice que regresa. Por eso usted tiene que hablarle del Espíritu Santo al converso. Usted tiene que orar y tiene que enseñarle que también dentro de la cosmovisión de la salvación también viene el regalo, el don del Espíritu Santo. Y una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia en poder, es una iglesia en victoria. Usted no puede predicarle salvación a las personas sin predicarle la presencia del Espíritu Santo, porque entonces son gente solo vacía, adornada, barrida,
pero necesitan al Espíritu de Dios, el cual estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no se va. Mañana hablaremos de que el Espíritu Santo, aun cuando pecas, Él no se va. Hermano, aunque yo cometa adulterio, Él no se va. Hermano, aunque yo cometa homicidio, Él no se va. Hermano, aunque yo me haga homosexual, Él no se va. Rema, Él no se va. Hermano, aunque yo sea lesbiana, Él no se va. Porque para eso te ha sido dado. Para que el pecado ya no se enseñoree, para que el pecado ya no te mate, para que cada día tú puedas ir saliendo adelante. Y digo cada día, el escritor de Corintios dice, y estos erais vosotros, un montón de hermanos ladrones, pero no es que ya hayan cambiado, no es que ya hayan cambiado. Porque yo le hago una pregunta, ¿quién de los que me está oyendo ha cambiado de la noche a la mañana? Si todavía tienes un montón de mañitas, tengo un montón de mañitas, todavía codiceo, ¿verdad? No le voy a decir qué para no darle ocasión de pecar, pero es que a veces pensamos que la codicia solo tiene que ver con la mujer. No, lea el decálogo, lea los 10 mandamientos. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su asno, ni su buey. Y nosotros, hermanos, mire, cada vez que vamos a vitrinear a un centro comercial, ¿sabe a qué vamos? A codiciar cosas que no son de nosotros. Allá vas en tu carro y ¡bum! Pasa un Mercedes-Benz. Codicia. Deseas tener lo que aquel tiene. Es que todos pecamos. Que unos sean homosexuales, que otros sean mentirosos, otros ladrones, otros X. Esa es otra cosa. Pero usted y yo no somos mejores. Oiga, no somos mejores por mucho que te persines y por mucho que hayas ido al instituto bíblico. Romanos capítulo 3 versículo 9 en adelante dice que no hay justo ni aun uno. El único justo es Jesús y Él nos ha justificado porque el Espíritu Santo nos pone en Él y por medio de Jesucristo. Por eso el pasaje termina diciendo, ya hemos sido lavados, santificados, justificados por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. La gracia y el Espíritu Santo se amalgaman en nosotros, si vale la expresión, para podernos sacar del pecado y librarnos de él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si esta palabra no llega a tu corazón, no trae revelación, hay un problema. Y es que tú andas judaizado, y el judaizante tiene una venda que ha sido puesta de parte de Dios por un espíritu de estupor para que el evangelio no le resplandezca. Alabe. Por eso es que el judío, por eso Pablo dice, esto es poder de Dios para todos los que creen. Al judío primeramente, y también al griego. El Espíritu Santo fue dado a los judíos, pero también a los gentiles. Y a nosotros, sin méritos. El judío tenía que arrepentirse y bautizarse para recibir el Espíritu Santo, de acuerdo a la cosmovisión y enseñanza de Pedro, que en Gálatas capítulo 2, versículo 7 dice que Pedro fue enviado a los judíos y Pablo a los gentiles. El pasaje dice que Pedro fue enviado a los de la circuncisión y Pablo a los de la incircuncisión. Por eso usted lea las cartas paulinas. Deje de andar leyendo cartas ajenas, ¿verdad? Santiago, pregúntese, cuando el escritor saluda, empezando el libro, dice a quién le está escribiendo. Alabe. Nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros no somos mejores que el homosexual ni que la lesbiana. Todos pecamos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, nosotros, ¿por qué somos justificados, lavados, santificados y justificados?
por el puro mérito de nuestro Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No eres cristiano? La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 8, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso se llama gracia, don inmerecido. Solo tienes que creer. El judío tiene que arrepentirse y bautizarse para ser salvo. Lo dijo Pedro, porque él fue enviado a predicarle a ellos. Pablo, que es predicador de los gentiles, de acuerdo a Gálatas, capítulo 2, versículo 7, y 1 Timoteo 2.7, mira, ahí están, 2.7 y 2.7. Pablo enseña a los gentiles que nosotros somos salvos por fe. Le guste o no le guste al judaizante. De hecho, no le va a gustar, porque hay una palabra profética en el libro de Romanos que cita lo que Moisés dice. Ya me voy, solo le leo este pasaje. Al judaizante no le va a gustar que siendo pecador Dios te haya salvado. Nunca le va a gustar. No esperes que a tu pastor que predica la ley le agrade que tú seas salvo. No le va a agradar. Si él es predicador de la ley, nunca le va a agradar. Ahí hay un hermano que tiene una página que se llama Salvos por Gracia, y puro señalamiento, puro condenar, y es un maestro. A mí me da pena, yo le escribo y le digo, hermano, que no tiene Biblia, le digo. Eso está como el hermano de Guatemala. Si Dios no... Escúchame, listen, dicen los americanos, listen to me, escúchame. Si Dios no condena a un publicano pecador, sino que por medio de los méritos de Jesucristo, ¿tú crees que Dios te va a condenar porque te pintas el pelo? ¿Tú crees? Yo no estoy mandando, ya te dije, que la gracia, dice, no significa que no pequemos, ni tampoco significa que vamos a ir a pecar. La gracia significa que somos salvos sin ningún mérito. O sea, el Señor decide salvarte. Vienes a la iglesia, te pone el Espíritu Santo dentro de ti, y el pastor te condena y te manda al infierno, te pone disciplina. Me dijo un hermano, no, es que la iglesia donde yo me congrego es la crema y nata, nosotros somos santos. Desde ese momento que dijo eso, está pecando. Está pecando. Porque entonces está invalidando lo que la palabra de Dios dice. Dice, por esto somos nosotros, dice Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Condenando a un hermano por un pantalón, un hermano. Es cierto, hay que andar bien. Hay que ser ejemplo. Pero ese es otro rollo. Amén. Ese es otro rollo. Usted no puede cambiar por sus propios méritos. Usted no puede cambiar a nadie. Deje de perder su tiempo. Yo me quitaba la vida ayunando por uno de mis hijos, entre todos. Tengo un montón de hijos. Pero había uno que yo mismo lo condenaba. Mire, un día estaba tan frustrado que le dije, ¿sabes qué? Vete al infierno si quieres. Y le dije al Señor, yo nunca más vuelvo a orar por este muchacho, porque lo último que me dijo en esa ocasión fue, tú con tu Dios y yo con mi droga y con mi business. Mire, me azotó la puerta y se fue. Me quedé frustrado y entonces entendí que no era por mi fuerza. El Señor me dijo, ponlo bajo mi cobertura, ponlo bajo mi gracia. Yo lo haré salvo, yo lo voy a salvar. La Biblia dice que aquel hombre dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa promesa yo la agarré para mi familia, para mis hijos, para mi descendencia. Y usted puede ver al muchacho todavía tomando, drogándose, él es salvo. ¿Por qué? Por la promesa.
hay una promesa y siempre lo voy a ver salvo. Dijo Job, el mal que temía, ese mal me vino, porque él temía que sus hijos, y hacía sacrificio, porque él pensaba que sus hijos podían haber andado pecando, y hacía sacrificio, él hacía sacrificio, pero no hay sacrificio que valga. Si usted va y le dice, te traigo estos 20 ayunos para que mi hijo no vale. La salvación de tus hijos descansa en la promesa que Dios ya hizo, que Él va a salvarte a ti y va a salvar toda tu casa. En esa fe es que tus hijos, tu descendencia, va a ser salva. Hay una promesa, hay una profecía, ¿verdad? Que le dije que está en Deuteronomio, capítulo 33, 21, y Pablo la escribe aquí en Romanos capítulo 10, versículo 19, también digo, ¿no has conocido esto, Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Y Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, de los de la ley, dice esto, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Porque eso es lo que son el pueblo de Israel. Deuteronomio 33, 21, si no me equivoco. Mi alma alaba su nombre. Solo a Él. Aquí está. Estos somos los gentiles, nosotros los gentiles. Provocados a celo, provocando a celo. Dios, aquí estamos en Deuteronomio, Moisés hablando, dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Hablando del pueblo de Israel. Ellos me movieron a celos con el que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos, hablando del pueblo de Israel. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Esos somos los gentiles. Le aplaudimos al pueblo de Israel porque por su desobediencia y su insensatez, su rebeldía, se abrió una puerta para nosotros. Ahora no les gusta a los judaizantes. Ahora, pero es que es una palabra. A ellos no les gusta que usted es pecador y es salvo a la vez. A ellos no les gusta. Porque ellos creen que tienen que hacer méritos para ser salvos. Nosotros por gracia somos salvos. Dice la Biblia que no es que el cristiano no peque, sino que Él no nos inculpa de pecado. No nos inculpa de pecado. Por eso dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No es que no pequemos, sino que en Cristo nosotros estamos protegidos. Y mientras estemos en esta tierra, un día, aunque el Señor me acaba de decir que eso es imposible, que ni lo diga de la manera que lo quería decir, porque yo le iba a decir, un día voy a lograr pasar 24 horas sin pecar. El Espíritu Santo me acaba de decir, imposible, ni lo intentes. Recuerdo que un día hice 15 días de ayuno, incluido vigilia. Yo me quedé metido allá en la casa y me sentía tan puro que bajé y le dije a mi esposa, vente, vamos a pecar, porque si no me voy a confiar de mi santidad. Porque eso es peligroso, creer que usted puede alcanzar gracia por sus méritos, solamente por medio de Jesús. Si usted ha reconocido a Jesucristo como su Salvador personal,
si ha confesado que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la Biblia, no lo digo yo, ni mi tío, ni mi abuela, ni mi suegra, dice el Señor que usted es salvo. ¿A quién le va a creer usted? Al judío que toda la vida te va a estar condenando, a tu esposa que te conoce. No, yo le creo a Dios. Mamá decía, ve a la iglesia, te vas a condenar. No me puedo condenar, le decía yo. Vas a morir en pecado. Yo no puedo morir en pecado porque la Biblia dice que yo fui perdonado de una vez y para siempre. Eso es lo que yo creo. A mí nadie me hace creer otra cosa. Que hay cosas que debo de ir dejando. Yo le digo al Espíritu Santo, ayúdame, porque a mí hasta me gustan. Antier, yo gané una batalla de años, pero no por mis méritos, porque el Espíritu Santo me ha ayudado, porque a mí me gustaba allá, me sentía cómodo allá, tenía beneficios estando allá. ¿Usted cree que yo quería dejar eso? No, lo quería dejar, yo no lo quería dejar. Ahí hay gente en las redes sociales que yo amé en su momento, que quizás a veces todavía hay remordimientos de conciencia. Yo le digo, Espíritu Santo, yo estoy en tus manos. Si el Espíritu Santo no hace la obra en nosotros, entonces mi conversión no es genuina. Porque si yo acepté al Señor como mi único y suficiente Salvador, lo que pasa es que usted ve al pastor, al ministro de alabanza allá revolcándose en el pecado, ya va a regresar. Son hijos pródigos. Decidieron pedir su herencia e irla a malgastar. Yo ya vengo de allá. Yo estoy buscando, yo voy a comprarme un anillo que va a decir allí hijo pródigo. Yo ya me fui del Señor, de la iglesia, del ministerio. ¿Quién cree que me hizo regresar? ¿Quién cree que cuando yo me metía fácil 24 gramos de droga diario, que a las 6 de la mañana ya estaba clareado y me daba taquicardia y yo sentía que moría? En mi inconsciente yo me arrodillaba y le decía al Señor, yo sé que te pertenezco. Yo sé que la droga no va a impedir que tú me salves. Y yo empezaba a hablar en lenguas. ¿Sabes por qué? ¿Y sabes por qué salí de ahí sin ayuda de nadie? Porque el Espíritu Santo me asistió. Es que cuando pecamos, cuando fallamos, hable con el Espíritu de Dios. Dile, ayúdame. Yo quiero dejar esta mujer, yo quiero dejar este hombre. Yo quiero dejar este pecado, esta cosa ilícita. Yo soy tuyo, yo soy salvo, yo no tengo por qué. La Biblia dice que el pecado no se enseñorea de nosotros. Pecamos, pero no practicamos el pecado. Usted por muy aseado que sea y por mucha buena intención que tenga, si usted se viste de blanco y sale a la calle, usted va a regresar sucio. Pero no es porque usted quiere. Ahora, si usted quiere ir a pecar, se levanta y se acuesta pensando en qué pecar, usted no es cristiano. Pero si usted se duele por haber pecado, usted es de Dios. Eso se llama santidad. Usted se siente sucio porque usted es santo. Por eso se siente sucio. Si usted es cristiano y de repente aparece un mensaje de pornografía y si usted queda atrapado ahí un rato y usted siente remordimiento, usted es santo. ¿Sabe por qué se siente mal? Porque usted es santo, usted es apartado para Dios por medio de Jesucristo. Porque usted no me deja mentir. Antes yo le daba vuelta a la página y me gustaba. Hermano, yo era esclavo de la pornografía y me gustaba. ¿Y a quién no le va a gustar, pues? ¿A quién no le va a gustar la pornografía? ¿A quién no le va a gustar la droga si te saca se te olvidan las deudas, se te olvida si te quieren o no te quieren? ¿A quién no le va a gustar esa mugre? Pero el Señor nos saca de ahí. Él. No te impacientes.
El Espíritu Santo está en esa friega. Él está trabajando en nosotros. Él, dice la Escritura, nos está perfeccionando. ¿Quién? Él. Dice Gálatas capítulo, y lo vamos a ver, Gálatas capítulo 5, dice que el Espíritu Santo se opone a las obras de la carne. Es Él, pum, 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 no nosotros. Este quiere hacerte pecar. Este quiere hacer, y Él se opone para que el pecado no esté en ti. Él se opone. Y hasta la muerte, amén, ese pleito va a estar en nosotros. No te frustres. Pecaste, fallaste, no hay condenación para ti. Dice la Escritura, a mí no me condene, por favor. La Escritura dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, o sea, conforme a la ley. Porque el contexto del capítulo 7 es que la ley, junto con el pecado, producen muerte en el pecador. Pero Romanos capítulo 4, hablando del padre Abraham en la fe, dice que donde no hay ley, aunque usted peque, no se inculpa de pecado. Por eso deje la ley. La ley mosaica, déjela, tírela. Haga lo que Pablo dice que hizo en Filipenses capítulo 3, dice que agarró la ley y la tiró, y oiga, y todo lo que sabía y todo lo tuvo como basura, dice, por basura, por agradar a Cristo. Entonces, yo soy un pecador salvo. Si a usted le cuesta entender eso, a usted le cuesta porque usted tiene mucha ley en su cabeza, y para aprender hay que desaprender. Porque el que vive bajo la ley, dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Escritura, tiene una venda. Hay un espíritu de estupor que la función de ese espíritu es cegar el entendimiento para que el Evangelio no le resplandezca. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos entrado todos los gentiles que Dios ha determinado. Alabe al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así de fácil. No hay nada que tú puedas hacer, ni que debas, ni intentes, porque no puedes. Solo cree en el Señor Jesús y pide que el Espíritu Santo, como dice el libro de Corintios, capítulo 6, 1 Corintios 6:11, pide que el Espíritu Santo te ayude en esa renovación. Por eso el Señor le dijo a aquel hombre, el que no naciere del agua y del Espíritu, porque nosotros somos niños en las manos del Espíritu de Dios. Él nos va llevando de victoria en victoria, después Él nos va ayudando. Para eso es el Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por salvarnos por medio de los méritos de Jesucristo. Gracias porque yo no puedo hacer nada para agradarte. Yo no puedo hacer nada, Señor. Si tu Espíritu Santo no me ayuda, yo no puedo dejar los vicios. Yo te pido en el nombre de Jesús que la promesa, el don del Espíritu Santo se le sea dada a aquel que lo pide. Para que el Espíritu de Dios nos ayude en nuestra debilidad, para que el Espíritu de Dios ponga el querer y el hacer en nosotros, para que el Espíritu de Dios nos transforme, nos cambie, nos haga una nueva criatura. Es tu Espíritu Santo en nosotros. Ya somos salvos. Necesitamos la guianza de tu Espíritu. Ayuda a mi hermana, a mi hermano en esa debilidad, en ese pecado oculto que no puede dejar, que ha luchado, que se siente sucio porque él sabe que tú le has redimido, que tú le has salvado. Ya no le agrada pecar, ya no quiere. Él está cansado de vivir en el pecado. Que tu Espíritu Santo lo asista, papá, en el nombre de Jesús. Asiste a esa mujer. Asiste a esa mujer te ama. Ayúdala. Saca a esa mujer de la prostitución. En el nombre de Jesús te lo pido. Oro por ella, la bendigo en el nombre de Jesucristo.
Ayuda a mi hermana en su debilidad. Ayuda a mis hijos, los cubro con tu sangre preciosa, que tu gracia los alcance. Sé que son pecadores, pero la gracia que fue derramada sobre mí, sea derramada sobre ellos, por causa de la promesa que seré salvo yo y toda mi casa. Gracias, papá, porque puedo descansar en ti. Cuando soy débil, soy fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, porque por los méritos de Jesús, yo puedo gloriarme y decir, yo soy salvo. Por los méritos de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Condeno toda palabra de maldición que se levante contra mi vida, contra mi familia, contra mis hijos. En el nombre de Jesús. Declaro salvación, sanidad, prosperidad, por los méritos de Jesús, porque por tu llaga somos curados. Tu palabra dice que tú deseas que seamos prosperados en toda la vida, por medio de aquel que nos llamó. Que la prosperidad llegue a través de Jesús. Que las promesas hechas a Abraham en la simiente, a través de ti, nos alcancen. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Amén, amén. Dios le bendiga. El deseo de mi corazón es que usted manténgase viendo a Cristo. No ponga oídos a aquellos que te condenan. El diablo se llama Satanás, significa el acusador. Satanás siempre te va a estar acusando. Y todo aquel que te acusa es discípulo de el acusador, es discípulo de Satanás. ¿Verdad? Porque Jesús mismo, dice la Escritura, no vino al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por medio de él. Él le dijo a la mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, ni yo te condeno. ¿Por qué dice eso? Porque él podía haberla condenado, pero él no vino a este mundo a condenar a nadie. Él vino a salvar a esa prostituta. Él vino a salvar a ese homosexual. Deje de condenar al homosexual. Deje de condenar a la comunidad gay. Dios los ha entregado. Dios los ha entregado. Dios los ha entregado a una mente retorcida. ¿Cómo podemos revertir eso? Con el poder del Evangelio. That's it, nada más. Solo con el poder del Evangelio. Predíquele el amor de Cristo. Yo no he escuchado un solo homosexual o lesbiana que no esté metida en eso por falta de amor. He conocido mujeres que han vivido 5 o 6 años, tienen 2 hijos con un hombre, y ha sido tanto el maltrato que en busca de amor va y mejor se mete con otra mujer. El diablo las engaña y buscan, porque nosotros no les llevamos el Evangelio a tiempo. Nosotros no llevamos el Evangelio. Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio de la buena nueva de salvación. Eso significa Evangelio, buenas nuevas de salvación, no de condenación. Deje de decirle amén a Pedro porque mata a Ananías y Zafira. Esas son doctrinas equívocas. Deje de decirle amén a esas mujeres ungidas. Son mujeres de Dios y son ungidas, pero con un evangelio diferente. Y la Biblia dice que el que trae un evangelio diferente al que trajo Jesús y predica Pedro, sea anatema, con todo y ser ungido. Trae un mensaje de maldición y ella misma es maldita. Por segunda vez dice Pablo, Gálatas 1, 18 en adelante. Gálatas 1. Que si nosotros, dice, un ángel os predica un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cuál es el evangelio? Que nosotros somos salvos por gracia, no por los méritos.
el poder redentor de Dios a través de Jesucristo y el Espíritu Santo, no hay pecado ni hay pecador que Dios no pueda perdonar. Se van a sorprender los judíos cuando vayan delante de la presencia de Dios, porque nosotros, a quienes llamamos pecadores inmundos, perros, dice Jesús que los pecadores y las prostitutas vamos delante de ellos. Allá nos van a hallar con el Señor, ¿verdad? Y vamos a poder ver a los judíos y decirles, ya ven, que teníamos razón. Somos salvos por gracia. A ellos les va a tocar, y a un montón de predicadores, cristianos, judaizantes, también les va a tocar, cuando este periodo de la gracia termine y la iglesia sea levantada para estar juntamente con el Señor, porque esa es la fe que tenemos, entonces los que se queden con los judíos van a tener que ganarse, así como ellos quieren, ganarse la salvación. ¿Cómo? Entregando su vida. No quisieron aceptar que por la vida de Jesucristo somos salvos. Bueno, entonces van a entregarla de ellos. No es sabio eso. Reciba la salvación por gracia, por fe. Es gratis. No es gratis porque no cueste nada. Es gratis para nosotros. A Jesucristo, el consumador de nuestra fe, le costó un sacrificio horrendo. Esta mañana leía detalles médicos de la crucifixión de Jesucristo. Me lleno de pavor al saber cómo funcionaban. Eran verdugos los que castigaban a Jesús con esos látigos, y el pesor de la punta de esos látigos, y los huesos como uña de esas uñitas que le ponen a los gallos de pelea, se incrustaban y arrancaban piel, todo por nosotros. Hay justicia en Dios, hay justicia en Dios al haber enviado a su Hijo, y como dice Juan 3, 16, 17 y 18, que el que no cree ya ha sido condenado, pero Dios no condena a nadie. Es que nadie se va a condenar por el pecado. El pecado, dice la Biblia, que ha sido quitado. Ha sido quitado. Es el que no reconoce a Jesucristo como su Salvador, es el que se va a condenar. Porque pecadores todos somos. Pero usted manténgase creyendo en Jesucristo. Dios le bendiga. El deseo de mi corazón que usted sea bendecido este año, sea prosperado, y como decíamos al iniciar esta reflexión, que seguramente se va a encontrar con uno que otro problema, pero hay propósito, ¿verdad? Es para que busquemos a Dios. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios te bendiga.